Afectuoso, cordial y positivo saludo futbolero a mis patrocinadores, amigos y seguidores del canal YouTube Luis Enrique en Tercera TV. Les habla su amigo y servidor de siempre como emprendedor social, Luis Enrique Villamil. Correlacionando fútbol, política, política, fútbol. En consejos comunales, en época que presidía el expresidente señor Álvaro Uribe Vélez, se le veía constantemente al senador Carlos Moreno, años 1998 al 2006, quien manifestaba las oportunidades de trabajo para los jóvenes era limitada, que entre otras cosas sigue aconteciendo. Hacía alusión con su apellido, dejen jugar al Moreno. Tomo esta frase para aplicarla al fútbol. Señores dirigentes, dejen jugar al Moreno. Esto es referente a la reactivación y oficialización de la tercera división. En lo que ustedes han captado, en ocasiones me refiero a la constante relación de la política con el fútbol. Justamente allí es donde se manejan masas, se controvierten opiniones, pero a diferencia que en el balompié existe plena identificación por el amor, la pasión o afición a la camiseta. Es decir, se preserva a pesar de resultados adversos. En política ni asomos con lo del fútbol. Por el contrario, se modifica a cada momento, dependiendo de la circunstancia. Mi objeción reiterativa con el fútbol es el manifestar su manejo deficiente en cuanto a determinaciones de su dirigencia a través de los años en nuestra bella Colombia. Los gobiernos de turno se evidencian errores, fallas como en cualquier país del mundo, pero también aciertos. En el año 1991 se modificó la Constitución textual brevemente, algunos de los varios cambios que reorientaron a nuestra nación. En el sistema judicial se estableció una rama del poder público, creándose la Fiscalía General de la Nación. ¿Quién hace auditoría o fiscalía en la dirigencia del fútbol colombiano? Reconocimiento a la existencia de varias culturas que conviven en un mismo espacio, físico, geográfico o social. En nuestro medio futbolero, la dirigencia tendrán una idea mínima que existen jugadores de muy buen talento en municipios, corregimientos y veredas, al lugar que las alegrías no sean exclusivas, por el contrario, las emociones sean compartidas. Apertura al sistema democrático, poniendo fin al bipartidismo. Esta flamante o farsante y no ejemplar dirigencia han pensado democráticamente aperturar hacia todo el país el descentralizar el fútbol citadino que tenemos hoy a un balompié de cobertura a municipios, corregimientos, veredas. Se decretó organismos de democracia participativa, plebiscito, referendo y consulta popular. Se estableció un Estado laico, dando reconocimiento a distintas religiones. Se creó la Corte Constitucional. Se define que Colombia es un Estado de derecho, creándose mecanismos para aplicarlo mediante tutela y acción popular en las determinaciones políticas descritas anteriormente. De alguna forma se ve un cambio, modificación para nuestra convulsionada política con el fútbol colombiano que... Ejemplo, como una paradoja de nuestra política para con el fútbol. Les expreso lo siguiente: por constitución y votación de la ciudadanía elegimos a quienes nos representan políticamente en el país. Poder legislativo conformado por senadores y representantes a la Cámara suman unas 290 personas aproximadamente. Estamos excesivamente bien representados, sin más comentarios. Volviendo a lo de la representación política, se incluyen representantes de la comunidad afro e indígena. Además, que se le otorgaron 10 curules a las FARC, 5 para el Senado y 5 para la Cámara, con toda esa problemática de diversos delitos. Claro, está por lo pactado en los acuerdos de La Habana. Con el balompié colombiano, pregunta, ¿en las mesas directivas estamos verdadera y dignamente representados, estructurados, organizados? Es el caso con las comunidades afro en la región pacífica, sin contar con otras regiones. Las dotes técnicas y talentos humanos son excepcionales e incuestionables, y que en dicha región pacífica ha estado durante décadas
asediada, convulsionada y rodeada por todo tipo de delincuencia. ¿La han tenido en cuenta la mencionada región? Como fuente de trabajo, se ha ocasionado esa oportunidad para que se tenga esa opción en reactivación de la tercera escala y aún más categorías. Un ejemplo diciente y evidente, como lo es con nuestra hermana vecina, la República del Ecuador, de menor extensión de terreno y estructura económica. Existe una organización de competición muy ejemplar, ¿y nosotros qué? Entonces, ¿en la supuesta dirigencia del fútbol colombiano están los que son o son los que están? La respuesta es un contundente no. Ya les digo por qué. Fútbol caviar. Ahora pregunto a nombre del discriminado y excluido conglomerado futbolero de toda Colombia, ¿qué hemos hecho los del fútbol aficionado que no hacemos parte de ese privilegiado círculo cerrado y blindado por dentro con 36 peluches consentidos de la A y la B? Socios privados exclusivos que se convirtieron en Colombia En un fútbol caviar. Para quienes no lo saben, el caviar es un huevo del pez esturión colocado en lista roja de especies amenazadas, el cual se encuentra en los ríos al este de Europa y al centro de Asia. Es muy apetecido por su alto poder en vitamina A o niacina. El caviar previene de enfermedades oculares, favoreciendo el sistema inmunológico, el estado de la piel y las mucosas igualmente. Dicho caviar cuenta con vitaminas B5 o ácido pantoténico, que se encuentra en forma abundante, por tanto es un alimento útil para el estrés y las migrañas. Vayan viendo la importancia y el costo. En la dirigencia de nuestro balompié no son los que están ni están los que son. Y esta es la explicación. En eso se han basado nuestros dirigentes con el fútbol colombiano, convirtiéndolo en caviar, como la tal ficha que al comercializar es muy caro comprar. Es allí donde entran a regir unas determinadas estrategias muy lucrativas y torcidas, sujetas a leyes planificadas para custodiar la inversión financiera que han hecho sus propietarios. Francamente son hechos desdeñables. Ahora, al seguir postergando, aplazando, menospreciando, dilatando, tomando del pelo, es decir, mamando gallo, la dirigencia de nuestro balompié ha estado respirando un aire de despreocupación sin justificación para la conformación de esa anhelada y soñada tercera división. Por supuesto, en nuestra amada Colombia suceden casos de estafa a gran escala, violaciones a menores y mujeres, delitos de lesa humanidad, etcétera, etcétera. Posteriormente prescriben por vencimiento de términos. Pues con lo del fútbol no es otra cosa más que altere ese desorden en nuestro medio. Ahora vamos con el fútbol, reinando durante décadas estos ejemplares dirigentes. ¿Cuál ha sido el verdadero aporte en direccionamiento de la federación con los muchachos, con las veredas, con los corregimientos, con los municipios, con la sociedad, con el país, con la paz? Desde luego la primer e irrefutable respuesta de la dirigencia es que somos empresa privada. Vendrán argumentos muy valederos. Generamos empleo, es correcto, con beneficios plurales innegables que son diversión, esparción, espectáculo, distracción para todo el país, igualmente trabajo en muchas áreas, no hay duda. Apreciación subjetiva. Esas oportunidades van a determinadas regiones, más exactamente para quienes están directamente vinculadas con el mismo fútbol en sus dos únicas divisiones. Todo eso tiene un efecto en el país, pero para la Colombia capitalina, muy direccionada a un limitadísimo número de municipios. Es decir, tentáculos que se han apoderado y esparcido en forma arbitraria en el fútbol colombiano a través de los años. Analizando en detalle, recordemos el número de municipios, 28, en su mayoría ciudades capitales, que cuentan con la representación en las dos únicas categorías, evidentemente muy inferior a los no representados 1094 municipios. Ahora en las dos reuniones virtuales, año 2020, con representantes a la Cámara de la Comisión Séptima y diversas agremiaciones del balompié, a la cual ustedes, los calígulas de nuestro fútbol, no estuvieron presentes.
se expusieron el tema con argumentos jurídicos muy valederos para reactivar la tercera categoría. Se ha tratado el tema a fondo en programas deportivos, televisivos, radiales, congresillos, conferencias, seminarios, foros, simposios. Es más, en redes sociales, lamentable y tristemente, no. Esta circunstancia da ocasión de bautizarla como unos deseos prohibidos por una gran mayoría de la Colombia futbolera, puesto que el elevado estatus de Dimayor, a través de su logo, manifiesta un emblema de poderío como el acaecido en la época nazi, autoritaria, intimidatoria, una ideología traduciéndose en una amenaza latente y presente con nuestra juventud futbolera, de paso manipulando la opinión pública aún en los gobiernos de turno, que con sus entidades inicialmente Coldeportes y hoy día Ministerio del Deporte hacen creer que la Dimayor es la máxima rectora del balompié colombiano. No, contundente y determinante, jurídicamente no es reconocida por la FIFA, pero desde su génesis han creado un grupeto amarrado, cerrado y no opcionado a que se engrose ese exclusivo clan de socios e irónicamente violando el derecho al trabajo, subyugando, dominando y determinando, y de paso creando un titiritero Dimayor que al manejar hará acomodo a su marioneta, a la federación. Ese tipo de situación queda plenamente demostrado a través de 7 largas décadas, con la injerencia y manipulación por parte de Dimayor sobre la Federación Colombiana de Fútbol, la cual es meramente un ente de figuración, no desempeña su función, aceptando manipulación. Así como también han sembrado Federación y Dimayor una semilla de frustración para nuestra muchachada futbolera en proyección. A propósito, en cualquier actividad política, económica, educación, eclesiástica, civil, militar, sindical, usualmente se erigen los presidentes o líderes de dichas agremiaciones, quienes llevan la vocería e iniciativas en el área que les corresponda. Con nuestro fútbol, ¿cuáles son los planteamientos e iniciativas por parte del supuesto presidente Ramón Yesurún, que con su limitado léxico y conocimiento del tema fútbol es muy paupérrimo? Se limita a exponer tipo de camisetas, sedes, viajes, escalas de los mismos, itinerarios aéreos, hoteles, taquillas, algo en el tema arbitraje. Detallen siempre lo mismo. ¿Presidente? ¿De qué? ¿Con qué? ¿Para qué? Típica situación que se ha venido presentando desde los inicios en la organización del fútbol colombiano. Indaguemos a nivel país si lo que expongo es un capricho personal o una necesidad plural, pero que debe haber igualdad de oportunidad que tenemos todos los colombianos, eso sí es innegable. Arrogancia, prepotencia con jactancia de la Dimayor. Este ha sido el mando de Dimayor que enfrentó a la FIFA en la tal época del Dorado y en posteriores gobiernos, ya nos hemos referido a ello, que también confrontaba a los gobiernos de turno, a la entidad que regía los destinos deportivos del país, con Coldeportes y hoy transformado al Ministerio del Deporte. Debe aclararse y definirse para qué, por qué y a razón de qué. 3 entidades manejan el balompié colombiano con criterios disímiles. Es un tema que lo han hecho tan complejo, puesto que ellos, Dimayor, lo hacen creer así, mediante artimañas y acuerdos sombríos entre sus integrantes o socios. En nuestro país los deportes son direccionados por las federaciones sin intervención de entidades privadas, excepto el balompié. Las épocas cambian y las personas también. Hoy a la fecha, para los dirigentes, la mayor y vital preocupación es la comercialización de la televisión. Hasta allí, correcto. Y en determinadas circunstancias. El comportamiento de dirigentes, patrocinadores, afición, la misma prensa, todos sin excepción, han estado encapsulados en la única división de honor, que se le bautizó durante el lapso de 43 años. Se anexa una segunda escala desde 1991 con una especie de comodín. La verdad, sin prospección, sin modificación, sin auténtica competición. Y sigue nuestro fútbol, sin innovación, sin renovación, con absoluta despreocupación a la tercera división, la cual tomaría su importancia con su reactivación. Al lugar lo siguiente, era tanta la atención centrada en el fútbol profesional en sus inicios con el tal Dorado, en la capital
debido a la interminable procesión de jugadores, entrenadores y árbitros del exterior que llegaban al país. Por ende, nuestros afamados directivos olvidando y ninguneando a los jugadores criollos, quienes para la época deberían ser lo más importante como la base del futuro balompié en Colombia, pero la dirigencia de ese entonces y la de hoy sufren de amnesia juvenil futbolera. Los resultados sociales y deportivos se reflejan en la actualidad. Esto ocurría desde los albores del balompié colombiano, los anuncios de Dimayor para el año 1951, el especial de torneos amateur, pero como sofisma de distracción, que se iniciaban pero no terminaban. El apoyo al futbolista nativo ha sido totalmente acéfalo, eludiendo en ese entonces la segunda división y hoy en el presente la tercera escala y otros peldaños más de ascensos. Permítanme, voy a retroceder 74 años, por tanto acudo a mi archivo histórico, revista Estadio, por cierto muy acuciosa en sus investigaciones e informaciones de fecha junio del año 1950, de la mencionada colección de revistas. Claro, me faltan, pero leo y releo varias veces aún de revistas de años posteriores al año 50. En ninguna parte se esgrime un argumento de importancia para conformar una segunda división para la época. Temas, todos: contrataciones, asistencias, recaudaciones, comentarios de los mismos partidos, entrevistas, pero ni una línea de nada para referirse a una segunda escala. Justamente de la revista Estadio, reitero, año 1950, mes de junio, y como detalle curioso, se lee esta edición, aparece bajo censura oficial. Claro, lo político tenía mucha injerencia para aquel entonces. Anexemos también lo de las importaciones. Este es un tema de nunca acabar a través de los años, para que vayan viendo la danza de dólares invertida en importar jugadores por parte de los directivos finales de los 40, manteniéndose en los años 50, 60, 70, 80, 90. Actualmente se sigue por el mismo sendero, pero ya en menor escala, pero continúa el cuentico. Lo que no he podido entender es que de nuestro país, jóvenes con edades de 18, 19, 20 años son contratados por prestantes instituciones futboleras de Sudamérica y Europa. ¿Qué recogemos? Jugadores de más de 36 años que ya han tenido un buen kilometraje en sus piernas. Se presentan excepciones, desde luego, pero su rendimiento se verá limitado más temprano que tarde, y es apenas entendible. Los dirigentes se alucinan de esos supuestamente excepcionales jugadores, mostrándolos sus representantes muy orgullosamente en carpetas y videos que han estado actuando por lo menos en unos 8 a 10 equipos por Sudamérica y Europa. ¿Qué ocurre? Llegan a nuestro país a recuperarse de lesiones, con pocas actuaciones, económicamente buenas compensaciones. Como están próximos a obligadas y definitivas vacaciones, se tornan muy difíciles e imposibles sus transacciones. Historias acontecidas y quizás nunca comprendidas, pero que son absorbidas y leídas a quienes nos interesa y que hoy día palpamos directamente. Van sacando conclusiones, constantes erogaciones y decepcionantes contrataciones que han mantenido en déficit en nuestro país futbolero a las instituciones y nuestros jóvenes futbolistas. Bien, gracias. Al lugar, el dirigente Camilo Guzmán, con bombos y platillos, anunciaba para ese cuarto año de labores futboleras 1951 de la organización y reglamentación del Campeonato Nacional de Equipos Amateur, afiliados a los clubes profesionales. La palabra club indica privacidad, exclusivo que no pierde vigencia e importancia. Veamos qué se referían a clubes en 76 años de fútbol profesional en Colombia. Un solo equipo es el que verdaderamente cumple esa función de club, el Deportivo Cali. Y hoy día, en lamentable condición que se encuentra, Dios bendito, estos dirigentes desarman un balín. Referente a estadios, en una gran mayoría de países, los clubes son propietarios de sus instalaciones deportivas y administrativas. Al lugar, cabe la siguiente apreciación: quienes habitamos este planeta hemos pagado una renta por X vivienda durante X tiempo, pero se aspira a un determinado periodo en el adquirir techo propio,
como se conoce en el argot popular. Existen entidades que financian la adquisición de dichos inmuebles. Estos inteligentísimos dirigentes han planificado, planeado, proyectado el tener las instituciones futboleras con sus estadios propios. Referente a lo anterior, ¿cuál es la función de Dimayor y la federación al respecto? ¡Ninguna! Porque su mentalidad es individualista, egocentrista y paracaidista. Este último adjetivo significa personas que están acostumbradas a presentarse en un lugar sin haber sido invitadas y por uno u otro motivo parten de la institución futbolera dejando una desilusión entre la afición. Por supuesto, su mentalidad no es cooperativista. Volviendo a la organización del torneo aficionado de Dimayor, se estipulaban edades de 16 a 19 años, el cual se debería jugar en 6 zonas repartidas así. Oído por favor. Zona de la Costa, 3 elencos. Zona de Medellín, 3 equipos. Zona de Bogotá, 3 representativos. Zona de Cali, 3 conjuntos. Zona de Caldas, 4 equipos. Zona de los Santanderes, 2 equipos. Bien por la intención. Analicemos. Primero, no se habló o se programó de una segunda división. Segundo, era la ocasión propicia de reemplazar a futuro esa legión extranjera. Tercero, se preservaban las tradicionales zonas, pero a manera de capitales, es decir, la Colombia capitalina o citadina, que hoy a la fecha se mantiene. Cuarto, se menciona la zona de la costa. Sabemos que existen 2 costas, Caribe y Pacífica. Entonces, quinto, se afincaba por cuarto año la élite de los 18 elencos del momento, no dando la oportunidad a otros equipos, por lo menos de manera experimental. Sexto, hoy a la fecha siguen las ideas arcaicas y retrógradas, además de egoístas que con más de un siglo de actividad futbolera, incluyendo 76 años de profesionalismo, se prosiga con 2 categorías. Séptimo, se cumplen 23 años de haber aniquilado, cercenado, amputado la primera C, mostrando un celo de leona criando cachorros, que no se acerque nadie. Octavo, nuestro fútbol lo han hecho tan complejo los dirigentes. Es como tener en una misma institución preescolar, primaria, secundaria, universidad, doctorados, especialización, magíster y todo junto y revuelto. Me irá a controvertir que la Difútbol organiza torneos amateur en diferentes niveles, es correcto, pero sin figuración a que se tiene derecho de participación en la configuración de Dimayor, la cual cuenta exclusivamente con 2 categorías. Se preguntarán algunos de ustedes por qué tanta crítica a una entidad que de una forma u otra han generado su importancia y trascendencia a nivel internacional con la organización del fútbol. Eso es discutible. Lo expreso de corazón. Este tipo de tema, debate, discusión, bauticen el término apropiado. Desafortunadamente nunca, pero nunca es nunca, se ha discernido al respecto. Ahora bien, en medida que ustedes van siguiendo la secuencia de lo que estoy exponiendo, se empaparán más de nuestra desorganización futbolera para aprobar o desaprobar lo expuesto en estos programas. A propósito, un recuerdo de Mozalbete en la capital, años 1960 y 61, asistía al Parque Nacional que justo con campo enmallado y reglamentario se escenificaban partidos de fútbol, categoría interbarrios. Para ubicarlo geográficamente, calle 37 arriba de la carrera séptima, enfrente de la cancha existe en la actualidad el Teatro Cultural, Costa Oriental. Madrugando en semana estábamos haciendo partícipes de las populares recochas o picados, pero voy más exactamente a los juegos programados en categoría libre, interbarrios. La concurrencia era muy nutrida. Muchos de ustedes conocen la cancha hoy del estadio Olaya Herrera en Bogotá. Pues para que se hagan una idea, guardando las proporciones, se apreciaban unos muy buenos partidos que se programaban en la cancha mencionada. ¿A qué voy? Ha existido afición por el fútbol en todo el país. Vuelvo al relato. Los 4 costados del campo futbolero al tope, llegar con tiempo para una buena ubicación. Es más, quienes actuaban jugaban muy buen balompié. La verdad verdadera es que estos caballeros, en el pasado que mal manejaron y hoy en la actualidad mal manejan el fútbol, su visión y prospección por el deporte del pie y del balón, pocón.
Además fue y es nula. Lo más triste es que el legado dejado a las siguientes directivas año tras año ha sido en circunstancias de avaricia, cicatería, oportunidades a futuras generaciones. Se lleva en las venas gusto, afición, pasión en el pueblo colombiano desde que se empezó a jugar fútbol. Lo que se hereda no se aprende. Nos hemos deleitado y experimentado una serie de emociones encontradas, pero esa afición no fue llevada con una guía u orientación ni con la más idea remota hacia la muchachada futbolera en la conformación de una segunda escala, todo enfocado en la función de la única denominada Primera División, fútbol espectáculo o División de Honor. Amargo y doloroso recordatorio. Otra más de las verdades incómodas de nuestro fútbol colombiano, el cual fue introducido en un contexto turbio por aquello del mal enfoque de la dirigencia de la época en cuanto a la injerencia de jugadores extranjeros y el menosprecio hacia nuestros nativos con el tal Dorado para la época, dejando una cicatriz en la cara de nuestra juventud futbolera, marcando una historia de frustración en el balompié colombiano, causando en lo social un bajón emocional y que sigue hoy día repercutiendo dentro de nuestra sociedad. Nuestra conformación de senadores y representantes, que rige para la política, mal que bien, de una manera u otra, tenemos cabida. Con problemas, al fin de cuentas, se aceptan. Hay vocería y opción para la oposición a la cual se le tiene en cuenta. Prueba innegable de ello el haber llegado a presidencia por vez primera una persona de ideologías netamente izquierdas, como lo es el señor Gustavo Petro. Con ello se corrobora la auténtica democracia que existe en Colombia y ahí vamos, al lugar. Con el actual gobierno ha habido cambios muy polémicos y se evidencia que la repartición de poderes se mantiene, que el país es de todos y no de unos pocos. Pero justamente eso es lo que no acontece con el fútbol colombiano en el proceso organizacional. Ha tenido evidentes deficiencias desde sus albores, frustrando y avasallando miradas anhelantes de progreso dentro de la juventud futbolera, en vez de tener la dirigencia unos pensamientos de amor y bondad, es decir, caritativos. Por el contrario, es como si estuviesen actuando con unos pensamientos enfermizos, perdidos, además descontrolados políticamente, justo que hoy en nuestro país se habla de modificar la Constitución. Futbolísticamente estamos pasando un momento de gloria excepcional y la realidad es que para la organización de nuestro fútbol sí que se requiere de un cambio radical, un giro de 180 grados tipo Constitución 1991 ocurrió en nuestro bello país, puesto que en el fútbol colombiano mande el uno o mande el otro, siempre como el sheriff Di Mayor estará montada en el potro. El champú de la popularidad futbolera. En la dirigencia del balompié se originan unos beneficios singulares muy particulares. Reciben invitaciones gozando de viajes fantásticos, contactándose permanentemente con el dinero y el poder, en sí disfrutando de ese mundo fascinante de superioridad y comodidad. Llegando personajes políticos, así como también empresarios que no tienen idea del fútbol, obteniendo una muy buena imagen conocida como el champú de la popularidad futbolera para retornar nuevamente a la actividad política o comercial, perfumados, engominados y acicalados por el balompié. Además quedan con una carta de presentación muy importante en su currículum profesional, directivo del balompié colombiano, lo cual es un plus, obteniendo con ello la reubicación política o empresarial o comercial, de paso con muy buenos contactos más sus consabidos beneficios. En lo personal, con las líneas de trabajo que elaboro, sería sencillamente extraordinario. Los negocios aflorarían de manera estupenda. Eso es justamente lo que sucede con nuestros excepcionales dirigentes. Esta ha sido, desafortunadamente, la filosofía en la dirigencia del balompié colombiano. Pregunto, ¿para qué están las instituciones educativas especializadas en gerencia deportiva, que seguramente se encontrarán personas competentes e idóneas en la materia? Pero en nuestro medio futbolero, como en la política con dinero, sus respectivas palancas, cartas de recomendación, llamadas, presentación de tarjetas,
del político y o dirigentes es la clave, pero ese tema amerita emplear todo el abecedario combinando letras y consonantes que les estaremos exponiendo en una próxima intervención. Divulgación en fútbol del exterior. A continuación, pasemos en lo que respecta a la divulgación del fútbol europeo, el cual es un ejemplo de organización, planificación y proyección. Eso nadie lo discute. Sin restarle importancia, resulta que las grandes cadenas de televisión en Colombia divulgan, promocionan, transmiten fútbol europeo, en especial la Champions League y la Europa League. Apenas entendible por audiencia, aspecto comercial. Que yo tuviese a cargo la determinación y rentabilidad para la respectiva cadena, pues lo realizaría. Está bien, pregóneselo de afuera, pero organíceselo de adentro. Como consecuencia, en los juegos PlayStation, en los hogares, además de sitios de alquiler de los mismos en que se juegan a través de la pantalla, escogiendo desde luego rivales, los cuales en un 99% son elencos extranjeros. Es más, siguen apareciendo juegos aún más avanzados. Sus seguidores, muy jóvenes, apasionados por cierto, siguen las incidencias del fútbol europeo a través de prensa televisada o redes sociales en sitios comerciales donde se encuentran locales bien acondicionados para departir un rato agradable entre familiares o amigos. Están ubicados aparatos de televisión en los que transmiten todos esos juegos, desde luego con su importancia y trascendencia. Resultado de lo anterior: padres de familia acuden a parques, sitios de diversión o centros comerciales con sus hijos, luciendo todos camisetas de diversos elencos extranjeros. Continuando la propagación de camisillas de dichos equipos, sigue el desplazamiento de gente aún madura a los estadios, mostrando rampante y orgullosamente casacas de elencos de Sudamérica y Europa. Pregunto, ¿se exhibirán las camisetas de la selección y nuestros equipos colombianos en Europa o Sudamérica? Señores, ¿cuál es la afición que se está engendrando? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo futbolísticamente nos estamos encauzando e identificando? ¿Cuál es el norte para los simpatizantes y practicantes del balompié colombiano? Ideologías destructivas en el fútbol colombiano. Ahora, con lo último que está aconteciendo, el traslado de elencos de una ciudad a otra, además con cambio de nombres, tanto en la A como en la B, como un mercado persa, aparte de ello atropellando sentimientos futboleros, que Alianza Petrolera no va más en Barrancabermeja. Ahora Valledupar acoge a la Alianza y el elenco que representaba a dicha ciudad se fue para Soacha y que ya no jugará en dicho municipio como Real Soacha, puesto que permuta el nombre y se llamará Real Cundinamarca y actuará en Bogotá. Además, el Cortuluá, que salió de su ciudad el año pasado y se fue para Jumbo con el nombre de Jumbo Industriales, y continuando con el carrusel de las ilusiones con las aficiones, este año Cortuluá llegará a jugar en Palmira como el Internacional, es decir, una serie de estrategias lucrativas, de movimientos calculados, con cada uno de los elencos afiliados aferrándose a su propio agarre, que con ojos entrometidos la DIMAYOR tramó mediante astutas tácticas, traducido todo a un caldero de caos, una reverenda recocha. ¿Piensan que de esa forma van a ganar corazones y mentes futboleras? Ese es el fruto de haber plantado esa maligna semilla con las tales fichas. Consecuencias: haber aperturado en Colombia el profesionalismo desde sus inicios, acomodados y arreglados para un minigrupeto, dejando unas ventanas a la juventud futbolera de oscuridad e incertidumbre, de paso arrebatando ilusiones. A propósito, el escritor y poeta dramaturgo irlandés Oscar Wilde manifestaba: la ilusión es el primero de todos los placeres. Entonces, ¿qué han hecho los afamados directivos con la ilusión de la juventud futbolera? ¡Santo Dios! En vez de haber sembrado semillas de autoabastecimiento, Con proyecciones a futuras generaciones, como en el agro, alimentarse y prospectar a exportar. En el caso del fútbol, alimentar la afición con proyección al jugador en calidad de exportación. oído por favor, el ejemplo de la siembra de cebada en Paipa, Boyacá. El gobierno departamental aporta un terreno de unos 11.700 metros cuadrados, laborando en yunta con el Ministerio de Agricultura y la empresa Bavaria,
ya se está construyendo la primera planta acopiadora de cebada en el país. El propósito es volver a sembrar cereal en grandes proporciones. Junto con el trigo, es como un reverdecer de esos campos dorados con el fin de reactivar la economía campesina y el abastecimiento del cereal para la empresa cervecera, así como también todos los efectos colaterales de beneficio para una región y restante conglomerado en el país. ¿Y con nuestro balompié qué? Ustedes, mal llamados directivos, ¿tienen idea de cuántos jóvenes futbolistas existen en todo el territorio colombiano que juegan muy buen fútbol? ¿El semillero con que contamos? Las frutas, verduras, hortalizas, tubérculos, etc. se adaptan a unas tierras con diferentes temperaturas, ¿correcto? Se han percatado, comillas, mis apreciados dirigentes, el incontable número de jugadores que salen de diferentes climas en Colombia. ¿Cuánta pérdida de jóvenes en los 76 años que hemos tenido y ustedes pero siguen mangoneando el balompié y esta muchachada se han frustrado en lo afectivo, sentimental, emocional? ¿Cuántas hectáreas de tierra netamente futboleras han estado en retroceso por el egocentrismo e individualismo de una dirigencia carente de una alta responsabilidad social? Por favor. Con lo expuesto anteriormente del agro, con nuestro balompié contamos con materia prima de altísima calidad, pero con la intransigencia, más la torpeza actuando, ejerciendo y manejando el fútbol como unos verdaderos petardos. Y lo repito una vez más, petardos. No presento disculpas por el adjetivo, puesto que es lo mínimo publicable e igualmente como la neta realidad. Publicidad, juegos del balompié en Colombia. Otro detalle de publicidad que respeto ante todo en una cadena de TV para promocionar los juegos del fútbol profesional tenían en su momento este eslogan muy valedero y dice: ¿qué es lo que grita Colombia? Colombia grita gol. En mi modesta opinión, ¿cuál Colombia grita gol? ¿Cuál Colombia? Hagamos remembranza de los departamentos 19 con las dos categorías y muy seleccionados los sitios de competición. Recordemos el porcentaje respecto a todo nuestro territorio colombiano y los 13 departamentos que no tienen representación. Yo les anexaría a lo anterior: Colombia entera grita gol, sin discriminación, con participación de la juventud futbolera que añora, desea sin más dilación la reactivación y oficialización de la tercera división. Sacando algunas de las conclusiones, en Colombia los directivos del balompié legislan reglas de las que saben poco, para dirigir de lo que saben menos, aprovechando la circunstancia de una prensa silenciada y afición que no reclaman nada. Escuela Mayor de Técnicos y Entrenadores, con ribetes y caracteres a nivel de Latinoamérica. A propósito, el día jueves 3 de agosto del año 2017, por el canal WIN, se lanzó un programa con ribetes y caracteres de modelo relevante a nivel latinoamericano, que consiste en conformar una Escuela Mayor de Técnicos y Entrenadores de Fútbol bajo el lema Competidor Integral, Fútbol más Educación, en el cual se tendrá la oportunidad de obtener una licencia de técnico o entrenador aún en comunicación por medio de la Universidad Sergio Arboleda. Sinceras felicitaciones, plausible desde todo punto de vista. Ya no se tendrá que viajar a la República Argentina o al continente europeo a obtener una licenciatura como entrenador o técnico. Congratulaciones en mayúsculas, negrillas, comillas, resaltado. Surgen unos interrogantes: técnicos bien capacitados, bien estructurados, bien orientados, bien preparados. ¿Y a quiénes van a transmitir sus conocimientos? ¿A las dos únicas divisiones con 36 equipos? Cada día más población, por cierto. Hay un alumnado de 1.122 municipios que añoran, anhelan, desean, sueñan en ser partícipes de esa hasta ahora privilegiada mini pirámide futbolera. Lo que sí tendría lógica y derrotero a seguir en esa capacitación de los aspirantes como entrenadores si estuviese en acción la tercera división. Universidad Sergio Arboleda, evento denominado Cumbre Fútbol. Dicho acontecimiento, días 23, 24 y 25 de agosto del año 2017, dirigido a los apasionados al fútbol e interesados en entender y conocer todo lo que está detrás de la industria del balompié,
Sinceras congratulaciones, pero nada de esa anhelada tercera división para su reactivación. Quienes han tenido la ocasión de seguir estos programas, Luis Enrique en Tercera TV, habrán notado mi crítica hacia los directivos del fútbol colombiano, los cuales nos tienen obnubilados, centrados, ensimismados en un fútbol lago, aguas mansas y tranquilas, basado en la actuación de las selecciones, previo show con cierta regularidad en la contratación del entrenador para la selección de mayores, desde luego dependiendo de la circunstancia, además pendientes del auxilio monetario de los patrocinadores que en los uniformes van más con identidad comercial desplazando la deportiva, resultados deportivos faltos de continuidad. Veamos la identidad de cualquiera de los países de Sudamérica o en otros continentes. Son camisetas con colores y logos tradicionales, países que se identifican con la nación correspondiente y nosotros con colores y logotipos comerciales y ocasionales. Dimayor con sus acostumbrados torneos sin fundamentación, con dubitación, faltos de competición, basándose en una muy buena producción de televisión con muy poca figuración en torneos internacionales. Salvo unas pocas excepciones, en la actualidad se está viviendo y palpando la actuación de los elencos en las copas continentales, eliminándolos prematuramente y no es una vez, N veces. De fútbol con el balompié amateur sin orientación ni dirección hacia una tercera división y dando contentillo con determinados torneos en categorías inferiores, divulgándolos por televisión. Que se pase a un fútbol río, aguas en constante movimiento, que generen y activen vida a cada segundo en todo su recorrido. Nuestra organización futbolera ha sido manejada como la voz que estimula a los militares o atletas en un plan de calentamiento o entrenamiento, trotando 1, 2, 1, 2. Como tenemos únicamente 2 divisiones, o como el famoso programa de televisión en épocas pretéritas, yo y tú, nada más. Para la dirigencia de plantillas profesionales y las mismas directrices del balompié a nivel nacional, lo siguiente. Con las divisiones inferiores que están dentro de la improvisada organización piramidal del fútbol colombiano, vayan encauzando la etapa de los púberes para tener ingreso en la etapa de la ilusión y poder llegar a cristalizar anhelos, deseos y sueños en el periodo de la destreza. El dirigente hoy día ocasional piensa en actuales contrataciones. El directivo ausente en la actualidad, tipo gerencial, se enfoca en futuras generaciones. Herencia, monopolización de regiones. La razón de quienes manejan e integran el fútbol para no crear otra división u otras divisiones, por lo menos es la de acaparar la porción de territorio donde pertenezcan dejada por otros directivos en épocas pasadas, dando opción de ser transmisible a sus herederos o delegatarios. Con ello se prosigue con un clima de incertidumbre donde la escasez de oportunidades se ha convertido en una constante compañía para nuestros muchachos. Ávidos de triunfo y sueños, lo que significa que se han tenido severas repercusiones en la juventud futbolera. Esta es la historia del esfuerzo juvenil humano frente a las abrumadoras adversidades que han engendrado esta excepcional dirigencia a través de los años. Ustedes, señores directivos de los elencos que representan la categoría B, en especial los aún socios y no socios en propiedad de la DIMAYOR, clamaron y solicitaron ser partícipes de esa pirámide futbolera en su momento. Se les concedió la oportunidad. Recuerden la igualdad de derechos que reza la Constitución, que hay muchísimas personas que anhelan y desean lo que ustedes están disfrutando. El objetivo de lo anteriormente expuesto es darle la auténtica significación y prestancia a la categoría en referencia a Primera C o Tercera División, encauzándose dirigentes, patrocinadores y medios de información hacia esa tercera escala de nuestro fútbol. Se mejoraría aún más el nivel balompédico, ya que por su divulgación y promoción se brindará y posibilitará la oportunidad a nuevos prospectos, entre ellos jugadores, técnicos, directivos, jueces, periodistas, y de paso generando trabajo en muchas áreas para que a su vez todos tengan un espacio de reflexión y conceptualización de propósitos. Al conjuntarse todo lo anterior, se irá a generar una dinámica y que ustedes han entorpecido, señores dirigentes, que de persistirse en esa forma resolutiva a través del tiempo, se contribuirá a la formación de personas con nuevos valores en el deporte del pie y del balón.
En consecuencia, se construirá un tejido social y más aún con el controvertido proceso de paz con las FARC. Hoy ampliado a muchos grupos dentro de una sociedad un tanto convulsionada y escéptica con dicha paz. Como es costumbre, con nuestros directivos no pasa nada, pero sí pasa seguramente. ¿Ustedes han tenido la circunstancia de ver un pavo real? El macho despliega sus alas de una gran envergadura, adornadas de unos colores excepcionales, emitiendo unos sonidos fantásticos. Pero sus patas no concuerdan con lo descrito anteriormente, ¿correcto? Di Mayor ha actuado como el pavo, con sus partes superiores, además de colores, se pavonea, se ufana, se luce, fanfarronea y sus bases descuidadas, no cuidadas, escalas inferiores. No todo es sol y arcoíris. Al lugar con lo que está sucediendo en nuestro país en materia de organización social y su trascendencia en la actualidad. Justo anillo al dedo. Ante todo, se requiere de la voluntad y compromiso de la dirigencia del fútbol de reactivar esa tan anhelada y soñada tercera división. Puede ocasionarse si los directivos se les da la real voluntad. Toman conciencia de la situación social, política y económica que vive nuestro país. Es el caso cuando se expone la imagen de un país, se recurre a series audiovisuales, mostrando beneficios, productos agrícolas, manufacturas, tejidos, desde luego cautivando la visita de turno del turismo en diferentes países. Al lugar, exponemos lo siguiente. El fútbol se sabe que es el deporte más popular del mundo. La acogida por los parciales es excepcional en cualquier rincón del planeta y el patrocinio que recibe es importante. Además de sus pautas publicitarias, son acogidas por macroempresas y microempresas y con la tecnología más la comunicación muy avanzadas en el día de hoy, además de los contactos que tiene la Federación Colombiana de Fútbol. Pregunto, ¿por qué no se buscan empresas o empresarios que deseen invertir en el fútbol colombiano ofreciendo una franquicia para subvencionar esa tan necesitada categoría y que desde luego van a tener sus beneficios los financiadores correspondientes con los provechos mutuos? Caso patético de las multinacionales extranjeras que explotan nuestro país en las minas, salvaguardando que con el fútbol no se afecte el medio ambiente, ¿ah? Esta sí sería ciertamente una de las formas para complementar el proceso de paz. Con anhelos futuristas de forjar una verdadera y nueva Colombia con la reactivación de la tercera división. Lo pregonamos, nos reafirmamos en ello. El actual gobierno que dirige el señor Gustavo Petro propuso el auxilio de un dinero mensual para los muchachos en un plan de emprendimiento individual. Ya nos referimos a ello y ahora expresa que los integrantes de las tales barras se integren a los equipos a manera de socios. Las intenciones gubernamentales se le abonan, pero tristemente este y otros gobiernos no entienden cuál es la función del deporte. Pareciera ser que un buen número de gobernantes no saben de la actividad muscular de un ejercicio físico mínimo, como tampoco de sus beneficios. Las intervenciones y objeciones y propuestas del señor presidente se le abonan y son respetables. Ocasión excepcional de remate. Es una de las tantas frases que empleo en las narraciones de fútbol. La sugerencia subjetiva expresada que se interprete para que se tenga una orientación, una planificación en pro de una eficaz, óptima y legítima competición. Tristemente nuestro balompié es más participativo y figurativo que competitivo y propositivo. Está todo a disposición, escenarios, futboleros, elencos para competir, todo lo que implica en la inclusión del personal para la brega balompédica. Jugadores, entrenadores, cuerpo técnico, afición, lo más importante, anhelo, deseos y ganas. A lo anterior, otra cereza al ponqué. Catherine Jubinao, senadora del Partido Verde, manifestaba en unas entrevistas radiales que existen dos empresas de una muy buena envergadura financiera que pueden aportar patrocinio para el fútbol femenino. Es más, el mismo gobierno aportaría una suma de unos 1.500 millones de pesos. La afamada, omnipotente y mal empoderada Di Mayor. Referente al respaldo que estaría realizando el gobierno patrocinando el fútbol femenino, expresa el gerente Fernando Jaramillo que es sumamente complicado ese empalme por aquello que ellos como empresa privada representada en Di Mayor y de la auditoría del aporte que ejecuta el gobierno, por tanto ese accionar contable se tornaría engorroso, expresa mi chato hermoso. ¿Qué esconden?
Otra más de la malsana dirigencia de Dimayor. Aplazan por un mes la final del fútbol femenino. Es decir, siguen agujereando las almas de estas muchachas, de paso intentando drenar la energía positiva, ninguneándolas con un menosprecio, una displicencia hacia el balompié femenino, intentando dejar un vacío, pero ellas con su empuje y berraquera no lo han permitido. Y como detalle irónico, para destacar el excepcional rendimiento a nivel de equipos y selección en varias categorías, además clasificando a eventos mundiales. Programas vendrán complementando y ampliando lo expuesto al respecto. Bien, a mis gentiles y amables patrocinadores, al igual que amigos y seguidores del canal YouTube Luis Enrique en Tercera TV, el tiempo ha llegado a su límite. Les habló su amigo y servidor de siempre como emprendedor social, Luis Enrique Villamil. Si les agradó el tema, aguardo sus comentarios y suscripciones al canal. Concédame un me gusta, indicando su señal de aprobación. Aprovecho la circunstancia de extender mis más sinceros agradecimientos por su acogida y atención al canal. Dios mediante, aguardo poder volver a dirigirme a ustedes a través de este medio y proseguir en el apasionante y vibrante movimiento futbolero en Colombia. Gracias por su atención, de corazón bendiciones, y me despido con mi eslogan: desde el oriente al occidente y del norte al sur, fútbol colombiano tercera división, alero singular, objetivo plural en toda Colombia, deporte del pie y del balón, de convicción con proyección para la nación sin más dilación, a la reactivación y oficialización de la legítima tercera división. ¡Hasta la próxima!